Hola, buenas tardes. A nombre del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, les damos la más cordial bienvenida a esta presentación en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Es un honor presentar el libro Framing Africa as the World Epicenter, Reflections from a Global South Perspective, el cual forma parte de las ediciones del programa. Hoy nos cuestionamos si África es el nuevo epicentro global desde una perspectiva del sur global. Y para ello nos acompañan dos distinguidos especialistas, el doctor José Luis Vázquez y el doctor Tomás Milton. Para comenzar, cedo la palabra al doctor José Luis Vázquez, quien es doctor en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad Autónoma de Madrid y también es miembro del Comité Académico Asesor del PUAO. Doctor Vázquez, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Alma. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias de estar aquí acompañándonos en esta presentación de este libro que pues finalmente ve la luz, ¿no? Sí, fue un esfuerzo de varios años, incluso que inició con la celebración de un coloquio internacional, ¿no? Que tenía el mismo título que tiene ahora el libro, ¿no? Y en el cual pues, participan diversos académicos, tanto de México como pues, del continente africano, como también académicos de Europa y pues varios también colegas aquí de la UNAM. Y pues desde el inicio, ¿no? Cuando se celebró el coloquio, la idea principal detrás de este evento, de este proyecto, pues era justo tratar de desmarginalizar, ¿no? La posición que ha ocupado tradicionalmente el continente africano dentro del universo de las ciencias sociales y particularmente en la disciplina de relaciones internacionales, ¿no? Siempre las dinámicas del continente africano siempre han estado en el centro, ¿no? de las dinámicas globales. Desde los inicios del sistema capitalista, pues tenemos ahí el sistema transatlántico de la trata, ¿no? el periodo del capitalismo racial, ¿no? esclavista, y a pesar de que siempre ha estado, ¿no? al corazón de diversos fenómenos y dinámicas globales, siempre ha sido marginado tanto como objeto de estudio dentro de la academia como en la política y en la economía, ¿no? Entonces, bueno, la idea detrás de este proyecto pues era justo tratar de recentrar, ¿no? la posición del continente africano dentro del estudio del universo de las ciencias sociales, ¿no? No estamos tratando de redescubrir, ¿no? ni adoptar tampoco una postura afrocéntrica, sino simplemente equilibrar, ¿no? una visión en la que pues, siempre se había visto relegada las sociedades africanas dentro de la política y el estudio de ella, ¿no? Entonces, bueno, el libro consta de varias partes, ¿no? de varios subtemas. La primera parte está dedicada a una discusión básicamente teórica, ¿no? sobre pues, cómo podemos justo encuadrar los estudios de África de manera que estos no queden relegados, ¿no? o no queden como un objeto de estudio periférico. Y pues, en esta primera parte participan varios académicos, especialmente quisiera citar a Philani Mthembu, es un colega de Sudáfrica que pues, ha estado trabajando desde hace varios años, ¿no? intentando promover esta visión, ¿no? de África en el epicentro, ¿no? A él de hecho es a quien le debemos un poco la idea, ¿no? del concepto del libro. Él introduce varios conceptos muy interesantes en su capítulo, como este mismo que yo les digo, de considerar a África el epicentro de fenómenos globales, y asimismo también concibe al continente africano como la mayor isla del mundo, ¿no? De hecho, pues África no era una isla hasta que la colonización europea la hizo una isla, ¿no? Con la construcción del canal de Suez.
¿no? Y bueno, pues él adopta esta postura, este modelo conceptual para pues intentar analizar las dinámicas del continente en un contexto actual de múltiples cambios en múltiples escalas geopolíticas, geoeconómicas, y pues ponerla justo en el centro del análisis, y ese es un común denominador, ¿no?, de todos los capítulos de este libro. Posteriormente está también un capítulo que está en la misma línea, ¿no?, escrito por Óscar Mateos, un académico de la Universidad de Barcelona, en el que pues, él retoma varios autores africanos que han estado pues, invirtiendo también bastante tiempo y publicando bastante sobre esta necesidad de desmarginar las dinámicas y el estudio del continente. Posteriormente hay un capítulo de mi autoría en el que abordo la problemática del capitalismo, el desarrollo y el cambio climático en el continente africano desde una visión del sur global, ¿no? Hay que decirlo, ¿no?, el continente africano, a pesar de que ha sido sus sociedades, sus estados, el continente que menos ha participado en la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no?, en los efectos de la industrialización, es el que hasta la fecha paga las mayores consecuencias, ¿no? Y pues desafortunadamente por la misma actividad extractiva de las potencias capitalistas, tanto en el siglo XIX como actualmente, pues asistimos a una proliferación de escenarios donde el impacto del cambio climático es mucho más fuerte que en otros contextos. En la segunda parte del libro se abordan otra temática, ¿no?, pero que también trata de mantener la misma línea argumentativa, en la que pues, analiza, por ejemplo, en 2 capítulos las repercusiones de las dinámicas del continente en el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿sí? No se trata de establecer el impacto que tuvo en la guerra en el continente, sino lo contrario, ¿no? Cómo las dinámicas del continente afectan el desarrollo del conflicto. Una tercera parte está dedicada también a la temática de la cooperación sur-sur, ¿no?, en la que pues, se analiza primordialmente el papel de China, ¿no?, en el continente como la principal potencia, ¿no?, actualmente presente, que pues en teoría se ha planteado esta presencia, este modelo de cooperación chino, como una alternativa al modelo de cooperación occidental, ¿no?, a este régimen de cooperación internacional al desarrollo. Sin embargo, pues analizando más a profundidad la actividad de esta potencia en el continente, pues vemos que los intereses no difieren mucho de sus antecesores europeos, ¿no? La agenda de China es promover el capitalismo también y sus propios intereses, y sí ha llevado a cabo grandes inversiones, ¿no?, en el continente, sobre todo en materia de infraestructura de comunicaciones y transporte, pero pues realmente actualmente también se cuestionan muchas cuestiones, ¿no?, valga la redundancia, de esta presencia y del hecho de que se autoproclame esta potencia el líder del llamado sur global, ¿no? Finalmente, el libro en su última parte, en su cuarta y última parte, aborda aspectos más puntuales, aspectos económicos. Esta parte cuenta de 2 capítulos. El primero analiza las consecuencias de tratar de controlar fenómenos, por ejemplo, como la inflación, ¿no?, con el objetivo de tener mejores indicadores macroeconómicos, pero lo que también conlleva el centrar toda la energía y la atención en este tipo de táctica, ¿no?, en esta estrategia de reducir los niveles de inflación.
Y finalmente el libro concluye con un capítulo escrito por César Duarte del Instituto de Investigaciones Económicas, en el que analiza la crisis de liquidez que se suscitó hace unos años en Nigeria, y la introducción también de las divisas electrónicas, ¿no?, como una posible solución, ¿no?, a esta exclusión financiera de la cual pues gran parte del gran porcentaje de la población africana pues es víctima, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, el común denominador del libro es tratar al objeto de estudio, en este caso el continente africano, como el centro, el epicentro de toda una serie de dinámicas, y con ello pues restituir, ¿no?, estos temas de estudio como centrales dentro del estudio de las ciencias sociales y particularmente de las relaciones internacionales, y con ello pues ir en contra, de cierta forma, ¿no?, de los análisis convencionales y eurocéntricos que pues finalmente solamente reproducen una visión negativa y estereotipada de todo lo que ocurre, ¿no?, en un continente pues que por su extensión y por la cantidad de dinámicas y recursos que hay en su territorio, pues se vuelve esencial cambiar la óptica y la perspectiva de considerarlo un objeto periférico en las ciencias sociales a totalmente central, ¿no? Y esa sería mi presentación. Muchas gracias, doctor Gázquez. Me parece muy importante justamente esto que menciona sobre cómo debemos de promover ya esta visión del continente africano como un epicentro de estos fenómenos globales que están ocurriendo, y pues ya de evitar o minimizar como la marginación, ¿no?, del continente como un objeto de estudio. Y bueno, vamos a continuar ahora con el doctor Thomas Milton, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, con orientación en Relaciones Internacionales. Doctor Milton, tiene usted la palabra. Muchas gracias. De antemano, felicidades, doctor. Llegar a esta feria con un trabajo coordinado con tantos autores y además de gran actualidad los temas, sin duda es motivo de celebración. A mí me tocó la parte fácil, que es criticar el libro. Es decir, lo puedo destrozar. Y me encanta porque, a diferencia de lo que ha señalado hasta el momento el doctor, yo quiero empezar con lo que es el propio título. El título ya por sí es provocador. Desde Occidente, o al menos la cultura occidental, siempre ha visto a África como el último elemento que se debe de analizar. Y curiosamente aquí la pregunta es, ¿se puede marcar a África como el centro del mundo? ¿Por qué no? Y básicamente lo que van a encontrar en este libro es un análisis no de los lugares comunes, no de lo que hemos sabido hasta el momento, que se ha difundido constantemente, sobre todo a través de medios occidentales, que únicamente existe pobreza, que únicamente existe emigración constante desde África hacia particularmente Europa, lo que ha permitido una serie de discursos, sobre todo de grupos de ultraderecha, añadiendo que son invasiones cuando no es así. África, básicamente lo que van a ver en este libro es que es un continente bastante complejo. Y particularmente yo agradezco la oportunidad de haberlo leído, porque me recordó mucho en parte a estas lecturas que hemos realizado sobre la teoría de la dependencia. Es decir, no únicamente vamos a criticar por qué existe su desarrollo, sino vamos a generar propuestas para superar ese subdesarrollo. Y en ese sentido, el libro, al enmarcarse básicamente en una propuesta desde el sur, nos permite entender mejor los procesos que se están llevando a cabo en este momento en África. Y debo de destacar que además no es, permítame la expresión, los autores, sobre todo en la primera parte, entre ellos el propio doctor, no son choreros, es decir, son muy concretos, nos explican qué es el pensamiento desde el sur,
pero no únicamente se quedan con esta idea de criticar, ay, pobrecita África, y nos va muy mal, y hay pobreza. No, es explicar el contexto para a partir de ello generar ciertas explicaciones de lo que está ocurriendo hoy en día en este continente que es tan amplio. Como les decía, me toca criticarlo, pero lo haré más adelante. ¿Por qué los invito a leerlo? Particularmente porque, reitero, son 4 partes en las que está dividido el libro. La primera de ellas, claro que es teórica, pero nos permite tener las bases para poder explicar de manera posterior una serie de procesos que son muy importantes, no solamente para África, sino para el mundo en general. Yo, obviamente, como cualquiera de ustedes, tuve algunos capítulos que me gustaron más que otros, y es imposible hacer un recuento de todos, así es que de manera muy parcial les voy a comentar qué es lo que más me interesó. Por ejemplo, se habla de las potencias económicas emergentes, en este caso particularmente en África, que ya tuvo un crecimiento de 4% de su PIB en 2025. Fue una de las regiones que más crecimiento tuvo, más que Europa, más que América del Norte. Y ese tipo de datos nunca lo vamos a ver en los medios de comunicación occidentales. África hoy en día básicamente tiene una serie de retos, sin duda alguna, que el libro lo que nos refleja básicamente es que pueden superar una serie de situaciones, siempre y cuando afronten estas problematizaciones. ¿Qué voy a destacar? Por ejemplo, sí se habla de este apetito que existe por parte de las potencias en diferentes países de África. Claro que hay inversiones de Estados Unidos, claro que hay intereses de parte de la Unión Europea, pero sobre todo, obviamente, de China. Particularmente, a mí me interesó mucho estos 2 capítulos que están dedicados a lo que significa China en cuanto a inversiones. Uno, la verdad es que queda impactado, particularmente en mi caso, cuando ves la gran cantidad de inversiones, sobre todo en la matriz energética que está realizando en este momento China. Por ejemplo, invierte en más de 20 países en África en el sector del petróleo, en otros 16 en gas. Las inversiones son muy importantes, sin duda alguna, pero además... ¿Ya vieron? Está bien bonito el micrófono, me gustó porque tiene como colita. Perdóname, quiero ver si está prendido. A ver. Creo que Perfecto. está apagado. Gracias. Sí, me acerco. En la universidad nos enseñaron que era una cerveza de distancia. Bueno, perdón. Como les decía, particularmente me quedé impactado con los datos de la inversión de China en África. Pero como bien dijo el doctor, no es simple y llanamente señalar, están invirtiendo mucho y son los nuevos samaritanos. No, hay una serie de intereses que de hecho son de carácter geopolítico. Como les decía, hay otros elementos que me encantaron, particularmente a partir, reitero, de lo que es esta desmitificación. Dejemos de ver a África, insisto, reitero, esto que se me queda de este libro, como este lugar que es inhóspito, que hay únicamente pobreza, que no es importante y que además simple y llanamente es un receptáculo de las políticas del resto del mundo. No es así. Los autores es lo que con su diversidad, porque además son de diferentes nacionalidades, nos permiten entender mucho mejor lo que está pasando hoy en África. Como les decía, tengo que hacer una serie de críticas. A mí particularmente lo que más me gustó fue la parte económica, pero ¿qué creen? Primero, lo tuve que leer en electrónico. Lo siento, doctor, tenía que acusarte. Ya va a estar pronto, obviamente, de forma física, y es un libro que se lee rápido. Quedé más ciego de lo que ya estaba, pero vale la pena sin duda alguna ver. Esa es la primera crítica. La segunda, ¿qué creen? Esa advertencia. Sí aparece Trump. En varios capítulos es mencionado, sobre todo durante su primer presidencia, porque también las acciones que tuvo Trump obviamente tuvieron una serie de consecuencias en África. Lo lamento, sí lo van a ver en varios capítulos. Número 3, desde mi perspectiva, es sin duda un trabajo muy completo, porque tiene la parte sí económica, sí política, sobre todo la geopolítica, la parte teórica, pero yo me quedé con más ganas de ver sobre todo la parte cultural. De hecho, uno de los capítulos que destaca la parte cultural es precisamente la que desarrolla el doctor José Luis Gázquez. En síntesis, es una obra que, se los juro, vale la pena. Me la aventé en prácticamente menos de 2 días y medio, porque los autores, de alguna manera, es muy difícil coordinar un libro con tantos autores y con temas diversos. No sé qué hiciste, doctor, pero se lee de corrido, se entiende perfectamente la línea argumentativa,
y vale la pena para quitarnos la venda de los ojos y conocer un poco más de África. Finalmente, vuelvo a reiterar, lo hemos platicado en corto el doctor y yo, hacen falta más especialistas sobre un continente tan diverso que va a ser una potencia económica probablemente en las siguientes 2 o 3 décadas, y México se está quedando atrás. Por eso la valía de que ustedes estén aquí en este auditorio, y ojalá que varios de ustedes también en algún momento deseen hacer estudios sobre este continente tan dinámico, tan importante y tan joven. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Milton. Creo que sí es como muy importante esto que nos deja de dejar un poco los clichés cuando hablamos de África, y pues que este libro justo lo que nos permite pues es ver este continente ya desde otra perspectiva. Y bueno, ahora sí, justo tratando de dejar atrás todos estos clichés de los que se han hablado y demás, pues tienen aquí a 2 especialistas que pueden ayudarles justamente en caso, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, algo de que digan, bueno, es que yo cuando pensaba en África me imaginaba como esto y esto y esto, ¿no? Que es pues usualmente lo que nos muestran los medios de comunicación. Pero justo creo que es un buen momento y es un espacio como para dejar estas ideas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta para los doctores, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Cuál sería tu opinión, que tienen información de primera mano respecto del análisis de África y de este primer periodo de Trump? ¿Cuál sería su opinión respecto de las políticas de Trump en este segundo periodo, donde está buscando hacer un nuevo bloque contra, específicamente, ya no hablamos de Rusia, sino de China, justo para intentar quitarle un poquito de África o meterse en cualquier otro lugar que tenga este tipo de recursos que se están encontrando en nuestro continente, no solo en el país, sino en el mundo? A ver si entendí bien tu pregunta, Miguel. Es la postura actual de Trump con respecto al continente africano en general. Sí, en general de África, pero la importancia que va a jugar en este nuevo bloque, entendiendo África quizás como un nuevo campo de competencia. Bueno, mira, la verdad es que la visión de Trump es justo la contraria a la que tratamos de desarrollar en el libro. Trump, se los decía a mis alumnos que están presentes aquí en la clase de ayer, Trump, para mí, desde mi punto de vista, antes que nada es un ignorante, ¿no? Y tiene una visión del mundo totalmente producto del eurocentrismo, ¿no? Y de la evolución del pensamiento y de las ciencias sociales que surgen en el periodo de la Ilustración, y ya sabemos toda esta historia, ¿no? La razón, ¿no? El cartesianismo. Y desde su primer periodo, pues él no tenía ningún empacho en llamar a los países africanos y Haití excusados, ¿no? Shithole countries, ¿no? Y su visión pues no ha cambiado, ¿no? Vemos que lo que sí hemos visto a partir de este segundo mandato es que como que parece que está jugando con más ganas al Monopoly, ¿no? Al turista, ¿no? Como trata de apropiarse de los espacios, ¿no? del globo, ¿no? Lo vemos también con la política del Golfo de América, ¿no? Y el cambio de los nombres. Él representa esta visión clásica de África, y pues se habla en algunos capítulos del libro de una disputa intercapitalista, ¿no? Una serie de tensiones entre las grandes potencias, cuando en realidad lo que está ocurriendo es una complementariedad entre las grandes potencias, ¿no? Es cómo podemos sacar el mayor provecho del continente nosotros como principales actores económicos del sistema. Y lo interesante de capítulos que figuran en el libro, como el escrito por Philan Ntembu, es que pues esta misma subordinación a la que se somete al continente en su relación con todas las potencias puede ser explotada por los mismos africanos para conseguir una
una autonomía relativa, una soberanía relativa. No, tampoco hay algunos que se nos hizo la crítica también durante el proceso de arbitraje, que eran capítulos que a lo mejor pecaban de ser utópicos, ¿no? en cuanto a sus propuestas. Pero pues es una oportunidad, el contexto actual, en el que sí tienen cierto margen de maniobra los países africanos para, desde una posición de subordinación, tratar de fortalecer. Es algo paradójico, algo contradictorio, pero que sí pueden explotar para reducir, ¿no? este estatus de subordinación y de exclusión y de explotación, con la esperanza de que algún día se pueda llegar a esta soberanía, ¿no? continental. Actualmente el proyecto de la Unión Africana, ¿no? Es el principal proyecto de integración y pues tienen iniciativas muy interesantes, como la creación de esta área de libre comercio, que pues es la mayor del mundo por la cantidad de países que participan en ella, pero el problema es que hay cuestiones estructurales que pues no van a permitir la real integración, ¿no? de los países en una entidad supranacional, por la misma forma en que se fragmentó el continente desde la colonización y cómo se mantuvieron las fronteras después de la descolonización, ¿no? En la medida en que no se trascienda esta visión de Estados-nación, ¿no? Como algo que no se puede modificar, la misma Unión Africana nace con este principio de inviolabilidad de las fronteras heredadas de la colonización, pues es difícil, ¿no? Concebir que se llegue a este punto de soberanía, ¿no? y de autonomía y de mayor fuerza para, pues, por ejemplo, negociar los recursos, ¿no? que están tan presentes en el territorio, ¿no? Tenemos el caso del uranio de Níger, ¿no? Actualmente Francia ya no tiene el poder que había tenido, ¿no? históricamente desde los 60s. Los gobiernos se cuestionan, ¿no? sus relaciones con las antiguas potencias coloniales, y surge la duda de si son realmente, hay un cambio, ¿no? Con nuevos socios como China o Rusia, ¿no? Y pues el tiempo lo dirá, ¿no? si estamos ante otro capítulo más de subordinación y de explotación, o si se están dando dinámicas que están llevando cada vez más al centro, entonces, como queremos presentar al continente y a sus sociedades. Gracias. De manera muy breve, es obvio que este libro es producto básicamente de un coloquio, y este coloquio tuvo que poner punto final, y ya no se previó, por ejemplo, desde la visión de Donald Trump, que iba a utilizar a algunos de los países africanos, por ejemplo, como receptores de inmigrantes que expulsaron desde el territorio estadounidense. Eso no lo vamos a poder observar obviamente en el libro, y yo quisiera, obviamente yo espero que en los siguientes coloquios permitan hacer ese análisis, pero yo espero que en los siguientes años no haya uno de estos asesores terribles que tiene Donald Trump que le susurre al oído y le diga: ¿qué crees? África tiene un montón de recursos, particularmente tierras raras, y entonces veríamos una mayor presión de Estados Unidos también, particularmente en el continente. Por cierto, breve paréntesis, otro de los elementos que me encantó del libro es algo parecido a lo que ocurre también con nuestro país. ¿Qué tiene que ver la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Por qué va a afectar a México? Bueno, para empezar, nosotros consumimos bastante tortilla, y como saben, el maíz es traído, por ejemplo, de Ucrania. Algo parecido ocurre con África. ¿Por qué diantres le iba a pasar factura al continente africano? Uno de los datos que manejan dentro del libro es que el 10% del total de la alimentación que importaban en África provenía ya fuera de Ucrania o de Rusia. Y si te quedas sin esa fuente, pues tienes que diversificar. Y además, con todos los recursos que están invirtiendo en la guerra,
particularmente Occidente, por una parte, y por otra, Rusia, pues básicamente la ayuda al desarrollo de África ha disminuido. Entonces también vale la pena leer esos dos capítulos dedicados a las consecuencias, reitero, de lo que ha sido esta guerra, que por cierto, como ustedes saben, estamos cumpliendo 4 años. Los ucranianos pensaron, incluso los integrantes de la Unión Europea, que iba a durar 1, 2 años. Llevamos en el 4º año. Y es terrible en ese sentido, pero tiene consecuencias y por eso también es un elemento más, insisto, para invitarlos a que lean esta obra que sin duda ya es previsora en algunos sentidos. Por eso les reitero, sí van a encontrar constantemente a Donald Trump, ni modo, yo ya lo sueño. ¿Lleva 1 año o lleva 10 de gobierno? Pero lo sueño en pesadillas, no de forma bonita. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Esta nueva dinámica con China, el aumento de inversiones, ¿ustedes creen que sean menos menos tóxicas para el continente o serán iguales que las que se han visto a través de los Unidos o, por ejemplo, con Estados Unidos? Pues, como ya les decía, China se ha autoproclamado el líder del llamado sur global, ¿no? Y se ha planteado que el modelo de cooperación chino sí difiere al menos en el nivel de coerción con el europeo, ¿no? El occidental, que como ustedes saben está sujeto a toda una condicionalidad económica y política, ¿no? Yo nada más te presto si tú haces estas reformas económicas y además si eres una democracia en la cual se respetan los resultados. El modelo chino ha sido descrito como más pragmático, ¿no? Que no se mete en los asuntos internos de los estados, pero, por ejemplo, ¿no? Este megaproyecto de la Franja y la Ruta, ¿no? Si analizamos cómo se está construyendo toda esta serie de infraestructuras de transporte, pues vemos que responde, como en tiempos del colonialismo, a la necesidad de China de extraer recursos y evacuarlos hacia China, ¿no? Sin dejar ningún tipo de desarrollo. Sí han invertido también en infraestructura de transporte dentro del propio continente, pero que antes que nada satisfaga sus necesidades económicas. Se ha criticado otros aspectos, ¿no? Como el hecho de que llegan con su propia fuerza laboral, no fomentan el empleo de las sociedades donde intervienen. También se ha criticado desde el punto de vista de la contaminación, ¿no? Es un modelo que también contamina, como lo que ha sido la presencia de Europa y los occidentales. Entonces, bueno, pues también aquí me gustaría hablar a mí de lo que es el subtítulo, ¿no? del libro, ¿no? ¿De qué nos sirve a nosotros aquí en México? Pues el estudio de África. Pues finalmente México también podemos considerarlo como un país del sur global, ¿no? No totalmente, porque también forma parte de la OCDE. Entonces es un país que está, digamos, en medio, ¿no? Y no tanto tratamos de desarrollar una visión geográfica de lo que es el sur global, ni económica. No, lo que estamos tratando de proponer es un modelo analítico que contraste con los modelos convencionales, estatocéntricos, eurocéntricos, que lo que hacen, que ya lo he repetido mucho, es marginalizar al continente, tanto en su estudio como en la política y en la economía internacional, ¿no? Entonces, pues sí, el sur global, yo siento que estamos en un momento en el que es un concepto muy, muy criticado, ¿no? Pero que al mismo tiempo nos permite abrir nuevas perspectivas y enfoques de análisis que pues difieren de lo que siempre se nos ha dicho, ¿no? de lugares como África o incluso México, ¿no? Entonces de ahí la importancia de adoptar la visión del sur global desde una perspectiva metodológica sobre todo. Hay un capítulo escrito por una autora que habla de la ruta de la seda, como saben, que es básicamente impulsado por China y que obviamente contempla a África. Entonces es muy interesante ver ese capítulo y particularmente, ya esta es mi perspectiva, pues ¿qué va a pasar con las inversiones? Pues va a depender mucho de la capacidad que tengan los países africanos para negociar de forma conjunta y no aislada.
para evitar precisamente este saqueo que se sigue haciendo, que se hizo en su momento por potencias europeas y que por desgracia hoy en día, de acuerdo con también varios de los autores del propio libro, también están realizando hoy en día pues China, obviamente Estados Unidos, pero esa es la respuesta. Por eso el sur global es tan importante como propuesta crítica. No únicamente es decir, esto no está sirviendo, también es dar rutas para poder, en ese sentido, contrarrestar lo que ha sido una tendencia histórica, pensar siempre en términos eurocéntricos. Y yo sé que estamos hartos de esa palabra, híjoles, a todo el tiempo, pero la verdad es que si nos analizamos a nosotros mismos, la verdad es que sí tenemos que decolonizarnos bastante. Seguimos pensando todavía mucho en términos eurocéntricos. ¿A dónde vamos a hacer nuestros estudios de posgrado? A Europa. ¿Por qué no pensar en otros destinos? Gracias, doctor. Muchas gracias a ambos. Y tenemos espacio para una pregunta más, yo creo, una o dos preguntas más. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas felicidades, doctor, por el libro. Principalmente citado porque no lo muy en inglés, no lo comprendo, pero me parece muy interesante este tema y a mí me encantaría preguntarle por qué África. O sea, ¿por qué no investigó acerca de algunos problemas que tal vez en este momento está en el ojo del huracán, como no sé, los aranceles de Estados Unidos? ¿Por qué no se fue a esos temas y por qué África? No denostó a África, claramente, pero es que me parece muy interesante la manera en la que se pone énfasis a este continente que, como dicen, estamos como con el cliché, ¿no?, de las imágenes de África, niños en desnutrición, pobrecitos. Y también me gustaría que nos contara un poquito si usted tuvo algún como toque cultural o alguna experiencia, algún contraste en su tal vez ideología que es mexicana, yendo allá hacia el continente africano o algo que le impactara acerca de esa cultura. Gracias. Gracias. Bueno, pues evidentemente sí, mi historia académica está conectada con un cariño especial, ¿no?, al continente, especialmente el país de Senegal, que he visitado varias veces y donde he desarrollado gran parte de mi investigación, pero lo he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo a decir aquí, lo que más me interesa a mí del estudio de África es las posibilidades teóricas epistemológicas, ¿no?, que te abre el estudio de este continente, ¿no?, que, como he dicho, siempre se le ha catalogado en términos negativos, ¿no? Si, por ejemplo, hablemos de democracia, ¿no?, si nos atenemos a los parámetros occidentales, ¿no?, y analizamos al continente africano bajo estos parámetros, pues lo que vemos son regímenes autoritarios, ¿no?, gobiernos corruptos, no respetan el Estado de Derecho, no respetan los resultados en las elecciones, pero eso es por adoptar un enfoque eurocéntrico, ¿no? La idea de democracia está muy arraigada en las sociedades africanas, desde antes de que los colonizara Europa y hasta la fecha sigue habiendo muchas dinámicas que pues es otra idea, otra concepción de la democracia, ¿no? No se necesitan estas instituciones electorales, ¿no?, para llevar prácticas que, pues desde luego, pueden ser catalogadas como democráticas, ¿no? Sistemas alternativos económicos, ¿no? Estamos muy acostumbrados también al análisis económico a través del capitalismo, ¿no?, el cálculo costo-beneficios, ¿no?, cuando hay toda una serie de dinámicas económicas que están presentes en el continente que, por tener estas deficiencias en nuestra forma de estudiar al continente, pues las dejamos de paso, no las estudiamos porque se consideran que pertenecen al sector informal, ¿no?, y no resultan útiles en una visión de desarrollo capitalista occidental, ¿no? Pero si las estudiamos, si las tratamos de estudiar desde las dinámicas internas, desde una visión interna, tratando de entender a sus sociedades, a los actores principales dentro de estas sociedades, pues vemos que tienen mucho sentido, ¿no?, para ellas mismas, ¿no?, y la formación de la identidad
¿no? Y pues contrasta, por ejemplo, muchos sistemas económicos informales muy efectivos con el fracaso de los modelos de desarrollo basados en el crecimiento, ¿no? Y en una visión occidental del progreso. Entonces, bueno, son muchas razones. Vamos a estar en clase, voy a tratar de darte más ejemplos a lo largo del semestre, ¿no? Pero sí, lo principal es pues las posibilidades, ¿no? de conocimiento alternativo que te abre el estudio de este continente, ¿no? Sí, solamente señalar que cuando el doctor señalaba que existen regímenes autoritarios que no respetan las votaciones, que hay liderazgos que simple y llanamente son nocivos incluso para las propias sociedades, yo pensé que estaba hablando de Estados Unidos. Bueno, pues no nos queda más que agradecer a nuestros ponentes y agradecerles también a ustedes por este enriquecedor diálogo. Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría invitarlos primeramente a descargar el libro que está en los códigos QR que ustedes pueden encontrar aquí, o también directamente en nuestro sitio web pueaa.unam.mx. Y bueno, también que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram, como @puao. Y bueno, esperemos que también les haya quedado como una espinita, como de interesarse un poco más acerca de los estudios sobre África. Y para darles como todavía ese push más, el Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía desarrolla anualmente un premio anual que premia las mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado escritas sobre África. Muchas gracias por acompañarnos y sigan disfrutando.